sé si lo dije bien, vamos a leer la de Marcos, en algún momento complementar con la de Mateo, pero con la de Lucas, pero lo de, para ver si están atentos. Mateo presenta como un resumen de esta historia, muy, muy, muy resumido, aparece muy poquita información, de hecho nada de lo que está en Marcos y en Lucas nuevo aporta Mateo, así que solo vamos a hacer algunas referencias pequeñas a Lucas. Pero antes de decir cualquier cosa de mi cosecha, vamos a leer el pasaje. Dice así: después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó a la orilla. En Lucas ahí dice que la multitud se alegró mucho al verlo porque se habían reunido de antemano para esperarlo. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies y le suplicó con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual se agolpaba sobre él. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. En vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y tocó su manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron los discípulos. En Lucas dice que fue Pedro. Y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a los pies de Jesús, confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, nada más cree. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Menciona al margen: cuando eso pasaba es porque ya la muerte estaba ratificada, porque era costumbre contratar gente para venir a hacer eso. Las lloronas y las personas que hacían esto como un oficio. Dice: entró y dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. La Pau nos va a mostrar un mapita. Y esto grafica los lugares por los que Jesús se movió a lo largo de su ministerio, y quiero explicar un poquito los eventos que acababan de ocurrir previos a esta historia para hacernos un poquito la idea y tratar de ir construyendo con imágenes cómo esto estaba ocurriendo. Jerusalén está por acá abajo, la ciudad más grande, ¿cierto? Toda la región de Judea. Jesús era de Galilea. Toda la zona de Galilea
que era conocida como Galilea de los Gentiles, un lugar de poca monta, y dentro de la zona de Galilea estaba Nazaret, Caná, Capernaum. Y para ir de Jerusalén a Galilea había que pasar por Samaria. Varias historias que uno escucha respecto de esto. Y el Mar Muerto, que está a la altura de Jerusalén, desemboca viniendo desde el Monte Hermón, que es el que está allá arriba, el río Jordán. Y entre medio, el laguito mediano que se ve es el que es conocido como el Mar de Galilea. En el capítulo 4 de Marcos, Jesús está a este lado del mapa, en una zona que se llamaba Decápolis. Eran 10 ciudades, Deca significa 10, y dentro de estas 10 ciudades estaba Gadara, de donde era el hombre, el gadareno, de quien Jesús sacó esta legión de demonios. Y producto de esto, de esta multitud de demonios que sacó este hombre y que arrojó a un hato de cerdos, y los cerdos, producto de esto, se precipitan por un edificio. Entonces los que apacentaban los cerdos fueron a avisar al pueblo lo que había pasado y vinieron todos del pueblo corriendo para pedirle a Jesús que se fuera. Dijeron: bonito lo que hiciste, se ve encachadito el hombre que estaba perdido por completo, pero por favor déjanos tranquilos, ándate de aquí. Como consecuencia de la expulsión de Jesús de Decápolis, entonces él atraviesa el mar de Galilea, que se llama así pero es un lago, y va hacia Capernaum. Pero entre medio hay una tormenta, y las tormentas en este lugar eran tremendamente repentinas y muy violentas. Y se daban normalmente entre el otoño y el verano con mayor frecuencia. Y era como una corriente, aquí voy a engrupir nomás un poco, pero para que se entienda. Había unas corrientes de presión fría que bajaban desde el monte de manera abrupta y al juntarse con lo cálido generaban tormentas que eran muy impredecibles, que eran muy violentas y que duraban poco rato. Pero normalmente cuando esto ocurría, las olas alcanzaban hasta los 3 metros de altura. Y pensemos que 3 metros de altura para embarcaciones pesqueras, para lanchitas así pequeñas. Entonces, realmente, cuando encontramos estos episodios de tormentas en el mar de Galilea, aun cuando uno dice, pero esta cuestión no era un lago, la verdad es que sí eran tormentas violentas y que amenazaban la vida de quienes se veían envueltos por ellas. Y en medio de ese episodio, Jesús, que venía durmiendo, ¿cierto?, lo despiertan, le dicen: despierta porque no estás cachando que estamos a punto de morirnos. Y Jesús se levanta, reprende con toda la paz del mundo a la tempestad, y la tempestad lo obedece. Y así, después de este peregrinaje, llegan a la orilla de Capernaum. Tenemos un esquemita pequeño de una reconstrucción actual de hallazgos arqueológicos en Capernaum, que era un pueblito, ciudad, digamos, de 1.000 a 1.500 personas, más o menos su población. Actualmente se encontró un lugar, más o menos como por esa esquina, que se señala ahí, una sinagoga que data como del siglo I, no es esta sinagoga, y sin embargo dicen que probablemente esté en el mismo lugar que la sinagoga a la que aquí se hace referencia. Además, se encontró un lugar que algunos piensan que puede ser la casa de Pedro. Pedro era de Capernaum, vivía en Capernaum, era de Betsaida, que es un pueblito que queda cerca, pero cuando se habla de Jesús sanando a la suegra de Pedro en su casa, estamos hablando de Capernaum. Todo esto para hacernos la idea un poquito de lo que venía pasando y de las circunstancias que rodean este lugar, porque vienen desde el otro lado del lago, ¿cierto? Y hay una multitud de personas que ya están esperando. Mucha gente en este momento, pensemos, estamos siguiendo la cronología de Marcos, capítulo 5. Los primeros capítulos de los evangelios relatan ese momento en que Jesús hacía milagros y la gente estaba sorprendida de su autoridad, de su poder, de las maravillas que hacía, y los querían seguir por todas partes. En el capítulo 3, de hecho, se relata cómo precisamente Jesús insistía a las personas en decirles que no contaran las cosas que él estaba haciendo, los milagros.
pero la gente, mientras él más les decía que no lo hicieran, más lo hacían. Y como consecuencia de eso, Jesús ya no podía entrar a las ciudades. Y lo que hacía era precisamente esto: quedarse o a la orilla de un lago o en lugares totalmente fuera de la ciudad para que la gente pudiera acudir a él. Estamos en ese momento del ministerio de Jesús, donde su popularidad está muy alta y las multitudes lo seguían. En Marcos aparece muchas veces esta dinámica de que Jesús se daba vuelta para confrontar a la multitud con la profundidad de su mensaje y también el costo de seguirlo. Para que la gente entendiera precisamente que las señales y las maravillas que él hacía apuntaban hacia algo más profundo. Y muchas veces Jesús se daba vuelta y les decía: ustedes me siguen por el pan, me siguen por los milagros, pero no entienden realmente lo que está pasando, porque para seguirme tienen que estar dispuestos a tomar su propia cruz e ir en pos de mí. Y en este momento él llega, dice que hay una multitud, no dice cuántos son, tampoco dice que todos sean de Capernaum. De hecho, la mujer con flujo de sangre, con hemorragia, no sabemos de dónde es, no sabemos su nombre, sabemos solo qué pasa en esta escena de su vida, algo conocemos de su corazón y punto. Sin embargo, cuando leemos multitud y luego vemos que Capernaum tiene 1.000 a 1.500 personas, igual nos sirve para hacer una idea de que probablemente no sean 45.000 ni 200.000 personas. Probablemente sea una multitud acorde a eso. Capernaum estaba a un poquito menos de 200 kilómetros de Jerusalén, como a 50 kilómetros de Nazaret, todavía igual un poco de Betsaida, que estaba a la vueltecita, como a 7 kilómetros y tanto. Entonces puede haber habido gente de otros lados sin duda, pero entendamos que Jesús llegó aquí porque lo echaron. No es que Jesús tenía los panfletos pegados en los postes de iluminación de la ciudad y decía próximamente Jesus full power. Y la gente estaba con sus entradas compradas esperando que Jesús llegara a las 7 de la tarde del miércoles. Sino que la gente estaba con la expectativa de encontrarse a Jesús por todas partes, pero escuchaba por el correo de las brujas que Jesús se había ido de un lugar en dirección a otro lugar, y corrían y se ponían de acuerdo de boca en boca para poder llegar. Y mientras pasaba esto, porque esta historia que estoy contando media larga, el contexto es importante, porque mientras esto pasaba, Jairo, un hombre que era de los administradores de una sinagoga, ¿cierto? No voy a dar la explicación larga porque no viene al sentido, pero era el lugar donde se juntaban a estudiar la Torá, a tener tiempos de adoración, a meditar en la ley, a hacer comunidad. La vida religiosa después de la deportación a Babilonia giraba en las comunidades locales en torno a la sinagoga. Entonces, este principal de la sinagoga, que tenía solo una hija, que tenía alrededor de 12 años, empezó a ver cómo la luz de su vida se empezaba a apagar. No dice la Biblia qué enfermedad la niña tenía, solo dice que su muerte era inminente. Incluso Mateo, que hace un resumen extremo de esta historia, parte contándolo de otra manera y dice que Mateo se acerca a Jesús y le dice: Jesús, mi hija murió, pero ven por favor a mi casa y ora tú por ella. La verdad es que aun cuando se refuerza mucho la fe en esta historia, tanto de la mujer como de Jairo, uno se da cuenta de que lo de Mateo es un resumen porque hay mucho más contenido que tiene mucho más sentido, tanto en Marcos como en Lucas. No es que hay una contradicción, sino que hay una forma distinta de acercarse a la historia. Entonces, Jairo ha escuchado acerca de Jesús. No sabemos cómo ni cuántas veces, pero el nombre de Jesús corre por las calles. Se habla de los milagros que ha hecho. Pero cada milagro que Jesús hacía superaba al anterior o descolocaba a la gente por su forma, y esto generaba que la gente en realidad se veía sorprendida y más sorprendida y más sorprendida, pero no sabían realmente ni quién era ni qué esperar de él. De hecho, los mismos capítulos anteriores, aquí mismo en Marcos, dice que Herodes, que había mandado a matar por causa de su esposa a Juan el Bautista, piensa que Jesús es en realidad el Bautista resucitado y que por eso es capaz de moverse tan poderosamente y hacer tantos milagros. Otros creen que es Elías, otros creen que es uno de los antiguos profetas. Entonces, hay expectativas de que el poder de Dios se está moviendo a través de Jesús,
pero no se sabe hasta dónde llega ese poder, cuáles son los límites de lo que Jesús puede hacer. Tampoco se sabe en qué momento va a aparecer en este o en este otro lugar. Simplemente este Jairo que escucha de Jesús y que ve que la salud de su única hija está deteriorándose al punto de que su muerte parece algo inminente, sale a buscar a Jesús. Y sale a buscar a este Jesús que fue expulsado del otro lado de este lago. O sea, a una corta distancia, pero tampoco una distancia que te facilite encontrar a alguien que no sabes específicamente dónde está. No sabemos cuánto tiempo pasó entre que Jairo toma la decisión de salir de su casa y de perderse los que podían ser los últimos momentos con su hija, de perder la oportunidad de darle el último abrazo, el último beso o ver su último aliento, y en un punto él deposita tanto su fe en que hay esperanza en encontrarse con Jesús y llevarlo a su casa, que abandona a su hija en ese momento crítico, abandona a su esposa en ese momento crítico, con su única hija la deja sola y se va. Y se va no porque haya sido un padre desentendido, sino todo lo contrario, porque cree que es lo mejor que puede hacer por su hija en ese momento. Así que no sabemos cuánto demoró, pero sí al entender las complejidades del entorno nos damos cuenta de que puede haber pasado un buen rato, o muchas horas, o un par de días, entre que Jairo decide ir a buscar a Jesús y efectivamente se encuentra con él. No sabemos cuánto pasó, pero si bien pudieron ser horas, no fueron minutos, no fue un ratito, no fue que había un lugar anunciado donde Jesús normalmente estaba. Jesús estaba en constante movimiento y en este momento él estaba en otro lado del que lo echaron y por eso llega a este lugar. Entonces, Lucas nos sirve porque Lucas dice: la multitud que estaba ahí se alegró al verlo porque se habían reunido para esperarlo. Marcos parte diciendo que llegó y se juntó una multitud, pero Lucas nos añade este dato de que la multitud no se juntó porque escucharon que Jesús llegara, se juntó porque escucharon que Jesús venía. A ese nivel era su popularidad, la gente como que le iba a hacer encerronas. Había momentos en los que dice que Jesús estaba tan cansado que ni él ni sus discípulos habían podido comer y se iban. Pero al llegar a la orilla del otro lugar, la gente ya los estaba esperando, que es exactamente lo que pasa aquí, pasa varias otras veces. La gente lo buscaba y buscaba generar espacios en los que pudieran escucharlo, en los que pudieran ser sanados, en los que pudieran encontrarse con él. Entonces llega Jesús, está la multitud esperando e inmediatamente aparece este Jairo, un hombre importante en su pueblito, y se tira a los pies de Jesús de guata y le suplica que por favor vaya a su casa porque su hijita, su única hija, está a punto de morir. Me pego un salto al verso 33 y dice: la mujer, sabiendo lo que había sucedido, la mujer después de ser sanada, se acerca temblando de miedo y se arroja también a los pies de Jesús. Y confiesa, arrojada a los pies de Jesús, todo lo que acababa de pasar con su sanidad. La primera cosa que quiero decir es que nosotros podemos tratar de preparar todo lo que está a nuestro alcance para que cada uno de quienes participamos de esta comunidad conectemos cada vez más con este Jesús que quiere estar cercano. Pero si cada uno de nosotros no toma la decisión de ir donde Jesús y arrojarse a sus pies, lo que nosotros podamos hacer, lo que otros puedan hacer por nosotros, va a ser poco relevante y poco trascendente. Si hay algo que pone la vida de las personas en el lugar propicio para que ocurran señales y maravillas y milagros de parte de Dios, es cuando alguien se arroja a los pies de Jesús. No hay fórmulas para esto, no hay un consejo sabio que alguien te pueda dar de cómo resolver todos los problemas de tu vida. De hecho, no hay manera de que eso ocurra hasta que Jesús no regrese en gloria y majestad. Va a seguir habiendo problemas. Pero si queremos ver una irrupción del Espíritu de Dios en nuestra vida, un encuentro poderoso con Jesús o con el Padre, tenemos cada uno de nosotros
que venir y tirarnos a los pies de Jesús. Esa es la manera en la que esto ocurre. Entonces, aquí es donde viene la parte de la historia que quiero tratar de hacer corta y que es quizás un poco más compleja para expresar las ideas bien. Pero este pasaje, este milagro narrado, doble milagro, es la única vez en los evangelios que aparecen dos milagros entrelazados. Entonces, tenemos a este Jairo que está desesperado, que es un hombre importante y que llega resuelto con esperanza. Es tanta su determinación que asume el riesgo de perderse los últimos momentos de su hija y está ahí. Y al ver que está Jesús dice, voy a hacer lo que sea necesario, voy a saltar 7 metros y tirarme de guata una barrida, pero sí o sí Jesús va a escuchar mi clamor. Y esa determinación es la misma determinación que tiene la mujer. Pero ellos están en posiciones muy distintas, muy distintas. Él es un hombre importante en la ciudad y es su hijita la que está enferma. Hay una interpretación alegórica de este pasaje que reside en el simbolismo del número 12, que aparece 2 veces en este pasaje y aparece en los 3 relatos. Solo Marcos habla del 12 de la niña, pero los otros 2 dicen una y otra vez, tanto Marcos como Lucas, que la niña tenía 12 años y que la mujer estaba enferma hace 12 años. El número 12 en la Biblia es un número que representa gobierno. Las 12 tribus, los 12 apóstoles representan el gobierno del reino. Entonces, de alguna manera, una interpretación alegórica de este pasaje es que estas 2 personas representan a los gentiles y a los judíos. La mujer representaría a los gentiles porque por causa del flujo de sangre, ella era considerada inmunda. Ella tenía una hemorragia constante. Si me pueden poner ahí, Paito, por favor, el pasaje de Levítico, donde se explica las implicancias que tenía para esta mujer padecer lo que padecía. Dice, cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure, como durante su periodo. Toda cama en la que se acueste mientras dure su flujo quedará impura como durante su periodo. Todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro como durante su periodo. Todo el que toque cualquiera de estos objetos quedará impuro. Deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. El que toque algo que ella tocó deberá seguir un rito de purificación y aún así quedará impuro hasta la noche. Estos eran preceptos ceremoniales y de pureza religiosa dentro de Israel en la ley del Antiguo Testamento. Entonces, esta mujer no solo estaba enferma, no solo tenía, casi se puede asumir como obvio, de manera derivada, si llevaba 12 años con una hemorragia permanente, debió tener anemia. La Biblia no habla de su familia, no dice que sea una mujer sola, pero la describe como una mujer sola en todo momento. Dice que perdió todos sus recursos. Y cuando uno piensa que esta mujer nadie podía ni siquiera tocar lo que ella tocaba, todo te dice que era en realidad una mujer sola. Ya una mujer era alguien en una mala posición social, pero una mujer inmunda y sola era una mujer en la peor condición social. Y esta mujer, y aquí es donde quiero introducir el tema que es el meollo del asunto, representa un aspecto de la fe que es complementado con otro aspecto de la fe de las personas en Jairo y cómo Jesús responde a ello. Decía que alegóricamente algunos dicen que la mujer representa a los gentiles porque era una persona que no podía participar del pueblo religiosa y ceremonialmente. Es como un gentil porque no es parte del pueblo. Aun cuando haya sido una mujer israelita, no podía participar de absolutamente nada. No podía ir al templo, no podía estar en el patio, no podía ir al comercio, no podía participar de nada. Era como un gentil. El hombre, en cambio, representa precisamente la posición del israelita que cumple con todo y que está en el lugar
correcto. Y sin embargo, ya esto es alegórico, no sé si se entiende a lo que me refiero con eso. No estoy diciendo que sea una interpretación que el pasaje diga literalmente esto, pero hay suficientes elementos para decir que parece que también nos está diciendo otras cosas que podemos tomar y aplicar a otros escenarios. Y aun cuando este hombre está en la posición correcta, desde el punto de vista ceremonial y religioso, su familia igual se está muriendo. Israel igual está muriendo. Está en la misma posición que la mujer. Aparentemente muy distinta, pero en la práctica están en circunstancias muy parecidas. Ambos están enfrentando de alguna manera la muerte. Entonces, avanzo con la historia e introduzco explícitamente el tema de la fe. La mujer representa una fe que está a punto de apagarse. Lleva 12 años experimentando lo mismo. Y lo que ella hace es una apuesta segura. Es como cuando nosotros hacemos una oración en el baño. Dice, lo que voy a hacer, después de todo el tiempo que he estado enferma, después de haber perdido todo, habiendo intentado todo, voy a ir y voy a tocar el bordecito de la ropa de Jesús. Porque si lo toco, seguramente podré ser sanada. Hay varias referencias después de este pasaje de que personas tocaban el borde del manto de Jesús, de su túnica, y era sanada. Entonces esta mujer piensa esto. ¿Pero por qué refleja una fe que se está extinguiendo? Porque ella no se estaba arriesgando a nada. Se estaba arriesgando a mucho. Tiene que haber ido tapadísima, así pero en 19 vueltas, para que nadie la identificara, porque aunque no sabemos si era de Capernaum, en caso de que lo fuera, estas 1.500 personas las conocían todos. Y si era de Betsaida, también la conocían. Y si era de Nazaret, también la conocían, porque eran puros pueblitos con poca gente, que estaba uno a un par de kilómetros del otro. Entonces, había un tremendo riesgo de exponerse, pero si ella lograba pasar piola, que pasó piola, nadie se dio cuenta hasta que Jesús se detuvo y la confrontó. No hubo un revuelo porque alguien vio a una mujer impura. Nadie gritó impura, impura, como se hacía en esos tiempos, sino que de repente Jesús sintió que salió poder de ella. Sin embargo, si eso no hubiese pasado, la mujer hubiese seguido de largo a su casa. No se tiró de guata delante de Jesús como Jairo al momento en que el barco tocó la orilla. No fue a quemarse a lo bonzo y exponerse y clamar, o como estos ciegos que gritaban, ¡Hijo de David!, desde lejos. Quiso hacerlo lo más piola posible, porque estaba cansada de ser considerada una mujer inmunda y que la gente gritara que era inmunda y que la despreciaran. Imagínate lo que debe haber significado emocionalmente que tu vida se traduzca en que cada vez que alguien tocaba, incluso algo que tú habías tocado, ni siquiera a ti, se lavara y la arruinaras el día. Esa persona tenía que irse para la casa, no podía hacer nada, no podía participar de nada relativo a las cosas religiosas mientras no se cumpliera el tiempo, incluso después de haberse lavado. Y esta mujer experimentaba sus relaciones de esa forma. Su fe se estaba apagando. Pero Isaías 42 describe cómo iba a ser el ungido de Dios. Isaías, viendo el futuro, ve a Jesús en el Espíritu y declara estas palabras del Padre sobre el Mesías. Y dice así: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Y quiero enfatizar la parte que viene a continuación. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz en las calles. Y aquí la atención. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Cuando Jesús ve a esta mujer y ve su fe, que está a punto de apagarse, que es una mecha que apenas arde, como un palito que ya está echando humo, que ya no está dando llama, Jesús la observa y alimenta su fe y se toma el tiempo del mundo en medio de la urgencia, en medio de la multitud, en medio del apretuje, se detiene
Porque no solo advierte que ha salido poder sanador de él, sino que quiere saber dónde fue a parar y quiere conocer la historia de esa mujer y quiere afirmar la fe de esa mujer. Y esta mujer, al ver que no queda otra que exponerse, porque Jesús insiste, y Pedro dice, este Jesús con sus preguntas, otra vez Jesús con sus bolas, y Jesús insiste a tal punto que la mujer queda en evidencia, no tiene chance de arrancarse, y temblando, llena de miedo, se tira de guata delante de Jesús, no sé si en reconocimiento de la gloria de Jesús o por pura vergüenza. Pero se tira delante de Jesús y empieza a contar su historia. Y Jesús seguramente le dio el espacio para que hablara de los 12 años que ella estuvo en esa condición y cómo su condición fue mermando y cada vez peor, a pesar de que había gastado todo lo que tenía y probablemente estaba más sola que un dedo. Y Jesús la escucha y mientras esta mujer empieza a soltar las palabras, como que su fe se empieza a afirmar y empieza a dar testimonio y empieza a contar las maravillas de lo que Jesús acababa de hacer por el solo hecho de que ella lo tocara. Y Jesús le dice, hija, tu fe te salvó, fuiste salvada, estás sana ahora por causa de tener el corazón correcto y atreverte a haber hecho lo que hiciste. Y afirma la fe de ella, y esta fe que estaba a punto de apagarse, Jesús la sopla y la vuelve a encender. Y vuelve a traer esperanza y vida literalmente, en el sentido de que esta mujer, por un lado, estaba en una condición que tal vez la iba a llevar a la muerte, esto es carril mío, porque decía que seguía empeorando y empeorando, pero por otro lado ya no tenía vida ni en lo social, ni en lo religioso, ni en lo relacional, ni en lo económico, no podía hacer nada. Estaba imposibilitada de hacer cualquier cosa. Y Jesús trae nueva vida al soplar en el fuego que se estaba extinguiendo de su fe. Pero mientras esto pasaba, Jairo, que había buscado desesperadamente encontrarse con Jesús y había logrado encontrar a Jesús, yo no logro siquiera imaginar la frustración, el dolor, la eventual ira que sentía de que Jesús se tomara todo el tiempo del mundo con una mujer que había estado enferma 12 años. Nos podía contar su testimonio mañana. Jesús podía sanarla mañana. Podía quedar para tomar un café con ella pasado mañana. Nada cambiaba. La necesidad de Jairo en ese momento era urgente. Si Jesús no llegaba en ese momento, su hija podía morir. Y Jesús se detiene y se empieza a tomar todo el tiempo del mundo con una mujer que era menos importante y que tenía una necesidad que no era urgente. Todo ese tiempo había estado enferma, no había indicios de que estuviera al borde de la muerte en ese momento y tampoco el hecho de sanarla implicaba que Jesús tuviera que hablar con ella en ese instante. Entonces Jairo, esto es de nuevo de mi cosecha, pero su corazón muy probablemente empezó a experimentar desesperación. Y este Jairo, que tenía una fe firme al momento de salir de su casa, en este momento tiene que empezar a pensar, mi hija se va a morir, mi hija se va a morir. Si esta historia se alarga mucho, se va a morir. Si Jesús le hace otra pregunta, mi hija se va a morir. Si se sigue alargando en su cuento, se va a morir. Ya se sanó. Mi hija se va a morir en cualquier momento. No la voy a siquiera ver para despedirla. Y alcancé a encontrarme con Jesús, estuve tan cerca, pero mi hija se va a morir. ¿Por qué hablo de dos tipos de fe? Porque tenemos una mujer cuya fe estaba a punto de apagarse y otro hombre que venía con una fe que parecía mucho más robusta, pero que el trajín empezó a carcomerla. Que las distintas circunstancias hicieron que cada vez más se viese amenazado en sus convicciones. Él creía tener una imagen de Jesús que era suficiente para enfrentar lo que estaba enfrentando. Yo creo que Jesús sana. Yo creo que Jesús hace milagros. Creo que si me acerco a Él me va a escuchar. Creo que si le pido ayuda va a venir a ayudarme. Creo que va a caminar conmigo. Creo que va conmigo, lo veo. Jesús camina en mi dolor, va hacia mi suplicio para estar conmigo y participar e irrumpir con su poder. Pero las cosas siguen empeorando y empeorando y mi fe empieza a ser carcomida y me empiezo a desgastar y empiezo a temblar.
Y empiezo a pensar que puede pasar lo peor. Y cuando empiezo a pensar que puede pasar lo peor, llegan los noticieros para decirme que lo peor pasó. Jairo, ni siquiera estuviste cuando tu hija murió. Deja tranquilo a Jesús, que haga otras cosas. ¿Para qué lo vas a molestar? Toda esta otra gente está interesada en lo que Él tiene para enseñar o para hacer. Está sanando a otras personas. Y Él, en ese momento, debe haberse sentido la persona menos importante del mundo. Porque lo que para Él era urgente, indispensable y vital, su única hija, que la Biblia traduce como su hijita, quedó para el final. Y Jairo, al escuchar la noticia, debe haberse quebrado en 70.000 pedazos por dentro. Y entonces Jesús lo mira y le dice: Jairo, no tengas miedo, solamente cree. Y sigamos este camino juntos. Y yo no sé si la fe de Jairo fue afirmada o no en ese momento. Pero Jesús llevó a la casa, después de que alguien moría, recién se salía a contratar a la gente que venía a hacer los lamentos. Ya estaban todos ahí. Jesús entra con sus discípulos más cercanos, con la mamá y el papá de la niña. Y la niña, de alguna manera, también como la mujer, digamos, literalmente ella, pero como la mujer resucita igualmente. Y yo quiero hacer esta invitación. Siento que hay muchos aspectos que uno fácil puede conectar con esto. Y quiero cerrar con esto. Lo primero es quiero invitarnos a poder escuchar a Jesús animando nuestra fe mientras nosotros caminamos con Él. Él quiere infundir vida a nuestra fe. Él quiere traer esperanza. Y tu fe puede estar en este momento a punto de apagarse. Y puede estar a punto de apagarse porque estás cansado o cansada de llevar demasiado tiempo, 12 años, una vida entera, esperando que lo que Jesús dijo, que lo que otros me dijeron en nombre de Dios, que las cosas avancen, funcionen, que haya la vida que se supone que iba a haber para mí. Tal vez, esto ya es invento total, pero tal vez a esta mujer le profetizaron cosas increíbles 14 años atrás. Y este trastiempo parecía una vida entera. Y a veces uno aguanta una prueba un mes, 6 meses, 3 años, 5 años, pero llega el punto en que ya estás hastiado. Y algo en tu fuero interno te dice: sin Jesús no tengo esperanza, pero con Jesús siento que tampoco muchas veces. Y no quisiera tener esta duda en mí porque sé que Jesús es el que puede socorrerme. Pero hay momentos en los que estoy tan desgastado y no logro encontrar la forma de si me falta una fórmula de palabras en la oración o rendirme más. No sé cómo rendirme más. No sé cómo llorar más, cómo tirarme más de guata. Cómo meterme por debajo de la tierra para conectar con aquello en lo que Él viene y me socorre. Y estoy a punto de tirar la esponja. Y estoy a punto de decir de que reniego de sus promesas. Reniego de creer que Él tiene un plan extraordinario para mí. Suena bonito, pero no creo que tenga un plan extraordinario para mí. O puede ser que yo sea la persona que tiene o ha tenido una fe robusta, pero las circunstancias se han vuelto demasiado beligerantes, demasiado tóxicas, demasiado duras, demasiado pesadas. Y ya no aguanto más. No ha sido quizás tanto tiempo, pero ha sido tanta la intensidad. Ha sido tan duro, ha sido tanta la amenaza de muerte, ha sido tanto el llevarme al límite, el sentir que soy el menos importante, el sentir que Jesús está tomando el tiempo para atender a otros que le piden tonteras, que pueden ser importantes, pero no son tan importantes o tan terribles o tan vitales como lo que yo estoy experimentando. Y quizás no ha sido tanto tiempo, pero es terrible y no lo aguanto más tampoco. Y estoy empezando a decidir ya, pero no desde la debilidad, sino desde la rabia. Patear todo, irme, dejar todo botado, dejar botadas las promesas, dejar botado lo que experimenté con Dios, dejar botado si Él irrumpió en mi vida, me bendijo, hizo milagros.
como que ya no importa, porque el dolor es tan agudo y parece que soy tan poco importante que me quiero ir. Muchas veces yo mismo estoy ahí, muchas veces nosotros estamos ahí. Sabemos que Jesús va con nosotros, pero a ratos parece que todo lo que importa se está muriendo. Y de repente llega el mensaje que confirma lo peor. Todo lo que yo pensé que podía salir mal, salió mal. Estaba desesperado y cansado, clamando a Jesús porque algo no se rompa, y me llega la noticia de que se rompió. Y la desesperanza se vuelve más terrible porque todos mis miedos se hacen realidad. Mi hija murió, dijo Jairo, y ni siquiera estuve para despedirla. Soy una burla de papá. Salí buscando una cuestión que supuestamente iba a traer esperanza y no fui capaz de estar con mi familia en el peor momento de la historia de mi familia. Pero Jesús no apaga la vela que está a punto de apagarse. No la sopla, no la extingue. Por el contrario, aporta el oxígeno y el combustible que sea necesario para que vuelva a surgir esperanza. Y aquí es donde está la locura del poder del Evangelio. Porque recién entonces, después de que Jesús le dice, Jairo, no tengas miedo, cree, solamente cree. Cree lo suficiente para poner un pie delante del otro y sígueme. No importa si todavía, y esto quiero decirte, iglesia, no importa si al recibir esta palabra te sientes como se sentía la mujer o como se sentía Jairo, y como que quieres responder, pero sientes que no hay una irrupción del Espíritu que te traiga una esperanza como una llama. Sigue a Jesús poniendo un pie delante del otro hasta que llegues a donde Él te quiere llevar. Hasta que Él llegue a tu casa. Pon un pie delante del otro y permanece hasta que llegues a tu casa con Jesús y Él contigo. Porque cuando Jesús llega a la casa y hace lo que hace, le dice, niña, a ti te digo, levántate. Luego le dice a los papás de él, les de comer. Y entonces seguramente mientras tomaban once, Pedro, Juan y Santiago, que estaban ahí, les contaron que hace 24 horas Jesús había sacado una legión de un hombre que había pasado su vida también en las tumbas, rompiendo cadenas y como subhumano. Y luego este mismo Jesús había hecho callar la tempestad. Y este Jesús tenía autoridad y poder y la tiene hoy para ti y para mí, para decirnos, no temas, simplemente cree, porque ni la muerte puede detener los planes de Cristo si tú pones un pie delante de otro para seguirlo. Si tú sin ninguna fuerza pones un pie delante de otro para ir detrás de Él, va a llegar el momento en que el panorama va a ser claro. Va a llegar el momento en que la verdad va a ser revelada. Va a llegar el momento en que vas a ser consolado o consolada. Va a llegar el momento en el que el poder de Dios va a irrumpir. Porque Jairo no sabía toda la historia. Pero Jesús no era un curandero. No era un hacedor de milagros. No era alguien que tenía poder para sanar enfermedades. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores que tiene autoridad sobre todas las cosas. Sobre el mundo espiritual, sobre la naturaleza, sobre la vida y sobre la muerte. No hay nada que escapa al poder de Jesús. Así que si tu fe está por el piso, por las circunstancias o el tiempo que sea, yo te animo a que puedas tomar la decisión de dar otra vez un paso adelante en tu vida y poner un pie delante del otro y decir, Jesús, yo quiero tirarme a tus pies como estas personas y decirte todo lo que hay en mi corazón, porque te necesito y yo quiero tener estas experiencias en las que al final tú irrumpes y haces estas maravillas.
yo quiero invitarte a que podamos orar en esta dirección. Y no en aras de aportar algún dramatismo con ello, pero si literalmente alguno de ustedes siente esto de responder de manera concreta, tirándose de guata a los pies de Jesús, yo te animo a que si eso está en tu corazón, si está en tu cabeza, si sientes que el Espíritu está invitando a eso como una expresión de rendición, para invitarlo a Él a que sople con una provisión del cielo que traiga combustible a tu vida espiritual, que no lo dejes pasar. Yo pienso esto, la vida cristiana no puede ser solo esto. Hay tanto más para nosotros, para cada uno de nosotros. Jesús tiene planes tanto mejores que lo que hemos alcanzado a experimentar hasta ahora. Necesitamos someter a nuestra alma para seguirnos rindiendo. Y no importa si hay que repetirlo muchas veces, porque somos duros. Y ser duros no es algo terrible. De hecho, dice que cuando Jesús calmó la tempestad, dice que los discípulos, está en Marcos 4, dice, los discípulos todavía no entendían lo de la alimentación de los 5,000, porque sus corazones eran demasiado duros. Eso dice Marcos acerca de los discípulos. Jesús estaba calmando la tempestad, quedan todos peinados para atrás, y dice, ni siquiera entendían lo anterior todavía, porque su corazón era demasiado duro. Esto no tiene que ver con juzgarnos o con decir, iglesia, eres dura. Tiene que ver con invitarnos a un lugar de tal humildad, de decir, yo necesito quebrantar mi corazón más delante de Jesús, porque Jesús tiene más para mí de lo que yo he vivido. Y hay cosas que no he vivido porque yo le estoy poniendo freno con la dureza de mi corazón. Cosas que no estoy entendiendo, cosas que no estoy disfrutando, cosas que no estoy experimentando, porque todavía no me rindo de guata delante de Jesús. Porque todavía no me postro a sus pies. Entonces voy a orar y yo te invito a que podamos sacar el mayor provecho de la oportunidad que Dios nos da a través de esta invitación. Seamos como esta mujer cuyo nombre no sabemos, o como este Jairo, que se tiraron con todo y llevaron la fe que tenían para clamar a aquel que provee la fe, que aumentara la fe de ellos. También nuestra fe puede ser aumentada. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos para decirte, ven sobre este lugar ahora y derrámate. Que hoy podamos aprovechar la oportunidad que nos das para derramarnos delante de ti y decirte, que queremos que tú puedas mirarnos a los ojos y decirnos, no tengas miedo, simplemente cree. Y que esto nos dé la determinación suficiente para poner un pie delante del otro hasta llegar a donde tú tienes preparado el camino para llevarnos. Vamos a tener un tiempo para orar y para orar unos por otros. Así que yo te animo a que puedas pasar adelante. Vamos a hacer el espacio necesario y que puedas abrazar esta chance. No es necesario que nuestra fe esté destruida ni profundamente amenazada para que podamos disponernos a más. A veces uno se siente conforme con lo que tiene y Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes tuvieran fe del porte de una semilla de mostaza, le dirían a una montaña que se mueva. Y a veces uno dice, no, tengo suficiente. Así que desafiémonos a ir por más fe. Hay tantas cosas más increíbles del cielo que están a nuestro alcance y tener la oportunidad de orar unos por otros para que esto florezca y dé fruto en medio nuestro es una oportunidad que vale la pena no dejar pasar.